Bienvenidos al podcast de empleos.hn sobre derechos laborales. Hoy nos acompaña el abogado Christopher Zelaya para hablarnos específicamente de los derechos laborales para esas personas que andan en busca de su primer empleo. Bienvenido, abogado, así que cuéntenos un poquito sobre usted. Muchísimas gracias, Carla, gracias por este espacio. Bueno, soy un abogado hondureño, resido en Tegucigalpa, también me desempeño como asesor consular, realizo diversos procesos administrativos en la Embajada de Estados Unidos de América, de México y de Canadá. De igual manera, también me desempeño como capacitador, trabajo con el sector cooperativo, entre otras gestiones legales, con hondureños que están dentro del país y también con hondureños que están en el extranjero. Y estoy muy inclinado al ámbito laboral y a los procesos penales. Excelente. Pero a ver, cuéntenos, abogado, en el caso de esos jóvenes o adultos que andan buscando, van a su primer empleo, ¿cuáles son esas preguntas que legalmente deberían hacerles en una entrevista de trabajo? Claro, de hecho la recomendación inicial es que conozcan sus derechos, porque ¿cómo van a saber que están siendo violentados si no conocen sus derechos? A veces creemos que el código de trabajo como tal está orientado solamente para los profesionales del derecho y de ninguna manera. También hacer mención, que no es menos importante, que entendamos los principios generales del derecho del trabajo. ¿Okay? Hay principios que son los que regulan y estos nos permiten entender cuál es el espíritu del legislador. ¿Qué es eso del espíritu del legislador? Bueno, es el génesis, lo que dio origen a la creación de la ley. ¿Sabía usted que la ley se creó en 1959? ¿Y cómo se creó? A raíz de una huelga bananera en la zona norte. Entonces, esto es importante que lo conozcamos. Mencionó algo sobre los principios generales que deberían de conocer. ¿Nos podría mencionar un poquito? Claro que sí. Bueno, muchas personas hablan que las demandas prácticamente se ganan solas. Hay muchos comentarios de este tipo. Hay bastante mito, pero algo de realidad en ellos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, hay muchos principios que protegen en gran medida al trabajador. La Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no está creada con la finalidad de favorecer a nadie, sino con la finalidad de equiparar las fuerzas. Es decir, el empleador evidentemente está en una posición de ventaja y de autoridad. ¿Por qué? Por la parte económica y por la parte de la subordinación. Entonces trata de mantener un equilibrio. Para hablar de principios podría mencionar mucho, pero voy a esperar que usted me indique. Ok, sabemos que muchos jóvenes van a su primer trabajo sin conocer ninguna de estas leyes, ¿verdad? Entonces, qué importante es conocerlas para que ellos cuando ya vayan sepan de sus derechos, ¿verdad? Claro. Entonces, es bien importante conocerlos y también, abogado, preguntarle cuáles son las preguntas de que no les deberían hacer a esas personas que van a su primera entrevista. Claro, de hecho es importante que entendamos que si bien es cierto, tenemos el Código del Trabajo, las empresas tienen el Reglamento Interno de Trabajo, pero ¿qué es ese reglamento interno? Bueno, es una regulación específica que está orientada a la empresa como tal, a empresa o institución. ¿Quiénes deberían tenerlo? Por regla general, quienes tienen de 5 empleados en adelante. Hay otras excepciones cuando son sectores ganaderos, pero no quiero entrar en esos detalles. De 5 en adelante, por regla general. No solamente tenemos el Código de Trabajo y el reglamento, sino convenios internacionales ratificados por el Estado de Honduras que pasan a formar parte de nuestra legislación. Y no solo pasan a formar parte, sino que están por encima incluso del Código de Trabajo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué me está hablando de convenios? ¿Qué tiene que ver? Hay un convenio de protección hacia la mujer que protege la igualdad de oportunidades. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pregunto a usted, ¿está embarazada? La voy a entrevistar. Hagamos un ejemplo. ¿Está embarazada? Hagamos la prueba. Entonces eso va en contra, pero si usted no tiene la menor idea, entonces usted lo hará. Ahora bien, hay otros aspectos, ¿verdad? Como las pruebas que se hacen ya una vez contratado, que esto no es ilegal, son temas diferentes. ¿Y cómo debería reaccionar esa persona en esa situación cuando le hacen preguntas sobre si está embarazada o su estado civil o su posición económica? Sí, es un tema bastante complejo porque vamos a la realidad de Honduras. Sabemos que las opciones laborales no son muchas. En lo personal yo creo demasiado en el emprendimiento y soy alguien que ama eso, ¿verdad? Creo que podemos llegar muy lejos emprendiendo. No hay un límite. Pero no todos tienen esa mentalidad, no todos ven el mundo de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces los empleadores abusan de la necesidad de trabajo y por eso dan un salario que es muy por debajo de lo que ya establece la norma, la ley de salario mínimo, y muchas violaciones se presentan por esta razón. Qué importante saber eso, pero entonces, ¿qué debería hacer la persona para proteger sus derechos?
al momento de estar en una entrevista? Claro, estar informada. Recuerde que la entrevista es un paso previo, también la podría relacionar directamente con lo que es el periodo de prueba. El periodo de prueba que ya el código establece, solamente excepciones, pero por regla general es máximo de 60 días. El código de trabajo nos indica que si no está establecido expresamente cuántos días durará ese periodo de prueba, se presume que son 60 días. Entonces, esta etapa, ¿por qué le menciono el periodo de prueba? Bueno, porque es una etapa en la cual el empleador va a conocer si en efecto esta persona tiene las competencias que dice tener, y el empleado, en teoría, debería conocer si son condiciones adecuadas, si realmente le van a brindar ese espacio que le ofrecieron, si le van a compartir las herramientas que indicaron que le iban a hacer llegar. Entonces, de la etapa preparatoria a la realidad hay mucha diferencia. Qué importante, ¿verdad? Que estas personas que van a buscar a su primer empleo y no conocen de todos sus derechos, de todos estos códigos, así que es bien importante esta información que nos está brindando, demasiado valiosa, ¿verdad?, para todas estas personas, cuando todos los requisitos que le piden en una entrevista. Y también nos han preguntado también mucho sobre los requisitos penales que le piden a una persona. ¿Qué tan importante o es legal que le pidan los requisitos penales a las personas al momento de...? Esa es una buena pregunta, sí, y me encanta porque usted lo está orientando a la etapa previa, pero yo creería que es aún más crucial cuando ya son contratados, cuando ya son parte de la empresa o de la institución. Ahí es donde tienen todas las herramientas para accionar, y hay mucho que hablar. En este caso, si está en el reglamento, lo pueden hacer perfectamente. El reglamento, recuerden que es una regulación especial y adicional que previamente debe ser aprobada por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Si el reglamento indica que para poder contratar a alguien yo tengo que, o puedo, cuando yo le coloco ahí que puedo, es una decisión que toma el empleador. Solicitar los policiales y los penales, lo puedo hacer perfectamente. El código habla de prohibiciones a empleadores, habla de prohibiciones a los trabajadores, y es muy bonito realmente que hablar de este tema es muy amplio y el espacio se hace corto. ¿Y podría explicarnos un poquito cómo sería ese proceso para ir a solicitar los antecedentes penales? Claro, de hecho los penales es algo bastante sencillo, vale la pena hacer la diferencia porque damos por sentado que todo el mundo entiende cuál es la diferencia entre un penal y policial. No, realmente que vale la pena hacer la mención. Los penales hablan de penas. ¿Y cuáles son las penas? Son los delitos, ¿verdad? Cuando ya fueron condenados, no procesados. Es decir, en un antecedente penal no le va a parecer que usted está siendo procesado por violencia intrafamiliar, por ejemplo, si no ha sido condenado. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República nos da una garantía, nos da una presunción de inocencia, y si no ha sido vencido en juicio, es inocente, aunque esté en proceso y que vaya muy mal su proceso, porque ya la Constitución la protege. En cambio, los antecedentes policiales, ¿qué son? Bueno, son de carácter administrativo y solamente reflejan detenciones policiales e incluso denuncias, que aquí hay un tema complejo también. Ahora mismo terminé hace una semana una capacitación muy buena en materia laboral del sector cooperativo y fue muy interesante. Hablamos de inspección, de seguro social y demás, y mencionaba que el hecho de tener una denuncia no quiere decir que sea culpable, pero para una empresa puede dar perfectamente pie a sacarlo, pero puede ser un despido mal hecho, ¿verdad? Mal procesado, y si el trabajador no sabe qué hacer, pues se complica. ¿Y qué pasa entonces si viene la persona, igual tiene una pena, llega a la empresa y no lo contratan por eso? ¿Sería ilegal? No hay ningún problema porque la empresa tiene la plena potestad de decidir a quién va a contratar o a quién no. Realmente el problema está en las decisiones que toma una vez que esta persona pasa a formar parte. Recordemos que hay gran cantidad de contratos por servicios profesionales, por tiempo determinado, contratos por tiempo indefinido, y si nosotros ya somos parte de la empresa, por ejemplo, por tiempo indefinido, y a mí me sacan de la empresa porque aparece que me detuvieron por una denuncia de estafa, por ejemplo, algo muy común. Bueno, entonces si me despiden por eso, yo podría perfectamente procesar a la empresa, porque me están despidiendo y no se me ha violentado mi presunción de inocencia. ¿Ok? Los principios generales, ¿cuáles son los principios generales? Está el principio protectorio, que protege al trabajador, norma más favorable, en conflicto de pena se aplica la mejor de las normas, ¿sí? En caso de duda, se beneficia al trabajador. Si usted es mi empleadora y no me da contrato, no le favorece, le desfavorece completamente, porque lo que yo diga se va a considerar cierto, y la carga de la prueba no me va a pasar a mí, no compete, sino que le pasa a usted la carga de la prueba por no hacer un contrato. Y esto es muy común. Los empleadores creen que el no hacer un contrato les beneficia, y es completamente falso.
Qué importante conocer estos principios y conocer cada uno de los derechos que nos respalda, ¿verdad? Sí. Antes de aplicar a cualquier trabajo, así que es bien importante conocerlos, que entonces invitamos a las personas que siempre estén investigando al momento de buscar un empleo, siempre estén atentos sobre los derechos que se les podrían estar violentando y no se dan cuenta por despedidos injustificados. Entonces es bien importante que conozcan este tipo de leyes. Entonces, otra de las preguntas que se hacen al momento de iniciar un empleo es cuántas horas legalmente deberían de trabajar, porque sabemos que muchas empresas abusan un poquito de eso, trabajan mucho más de lo establecido. Así que cuéntenos sobre las horas establecidas que legalmente una persona debería trabajar. Claro, el Código de Trabajo indica claramente cuáles son las jornadas de trabajo. Tenemos una jornada ordinaria, que es de 44 horas. Nos indica que un trabajador, por regla general, debería trabajar 8 horas, teniendo 30 minutos de descanso. Pero las empresas usualmente trabajan 9 horas y les dan 1 hora de almuerzo. Algo así se maneja. Otras trabajan 12, 14 y les pagan 8. Otros trabajan como guardias de seguridad y trabajan turnos de 24 horas y les pagan 7,000. Hace poco hablé con alguien que o sea, a mí me da mucho dolor y es lo que yo les explico. Miren, ahorita tenemos un montón de diputados bien emocionados porque llegaron y que hay unos que ni saben cómo llegaron, no tienen idea cómo están ahí. Y están impulsando nuevas leyes y no entienden que el problema no es la legislación, porque la ley es muy buena. El problema es la aplicación. ¿De qué sirve que yo haga una nueva ley para el sector de seguridad si no estoy aplicando lo mínimo que ya tengo? Si no estoy hablando porque a ese guardia le paguen lo que corresponde, que no si trabaja 24 horas, que eso es algo complejo, se da mucho en la policía, pero es otro trato, pero que le pague o sea, no funciona de esa manera. Hay que trabajar en ejecutar las leyes y en velar por el fiel cumplimiento. Entonces, debemos orientarnos de manera correcta. Sí, muchas personas no saben que tienen igual el derecho de los descansos, ¿verdad? Y los feriados, que muchas empresas como se lo pasan por alto. Claro, el prenatal, el postnatal, esa es una situación compleja. Las incapacidades también, que cuando cuando he tenido la oportunidad de compartir con estas personas que son del sector cooperativo en su inmensa mayoría, ellos me plantean situaciones reales y no hay nada mejor que trabajar conforme a eso, porque ellos me dicen, bueno, pero viene un trabajador con incapacidad de 3 días, una vez, y viene segunda vez con la misma incapacidad de otro médico. ¿Es legal? Es legal, pero es incorrecto, porque ahí se presume que esta persona está actuando de mala fe. Es que hay una gran diferencia entre lo que indica la norma y la realidad. Hay otro principio de derecho laboral que se llama el principio de la primacía de la realidad. Este es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que prevalecen los hechos sobre los documentos. Y aquí es donde quiero llegar a un punto, y lo siento que le estoy orientando por acá, pero es que es muy importante, que es la relación laboral. Me encantaría que habláramos de la relación laboral, porque esto es fundamental que lo entiendan. Si no entienden la relación laboral, es muy complejo que entiendan lo demás. ¿Podría hablarnos un poquito sobre la relación laboral? Claro. De hecho, la relación laboral no es el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es una formalización de la relación laboral. La relación laboral tiene 3 elementos esenciales. ¿Cuál es el primero? Bueno, la subordinación. ¿Cuál es el segundo? La prestación personal del trabajador. ¿Y cuál es el tercero? El salario. Si se cumplen estos 3 elementos, hay relación laboral. ¿Por qué le hablo de esto? Bueno, si hay relación laboral, entonces no importa si no hay contrato. Ni siquiera importa si hay contrato verbal o no, pero hay relación laboral. Y si hay relación laboral, hay derechos. Por eso quería llegar ahí. Porque si yo entiendo, ok, tengo a alguien que me da un horario, me da órdenes y me paga, pero no tengo contrato y él dice que no es mi jefe y que yo no soy su trabajador, la realidad nos dice que en efecto se cumplen los elementos y yo perfectamente podría exigir derechos. Excelente, ¿verdad? Y qué importante. Yo me quedé también impactada porque igual desconocía a muchos, me imagino que desconocemos este tipo de relación laboral. Entonces es bien importante como hacer énfasis en todos estos 3 puntos y al momento de que igual las personas que ya estén trabajando o las que estén por optar a un empleo, ¿verdad? Tener bien en claro sobre estos 3 puntos. Claro, eso se da mucho con el sector seguridad. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque es uno de los sectores más violentados, es uno de los sectores más vulnerables. A mí me parte, la verdad, el corazón ver a señores de 80 años que no creo que puedan tener una reacción. Es la única opción que tienen y los tienen ahí día y noche, con condiciones totalmente
deplorables. Y es aquí donde se tiene que activar la Secretaría de Trabajo. También tenemos la Inspección General de Trabajo, que tiene su propia dirección, tiene cierta autonomía, y esta es la labor que desempeñan los inspectores. Es que hay demasiado que hablar en materia de derechos laborales. Ok, abogado, ¿nos podría contar un poquito sobre los derechos que tienen las personas en su lugar de trabajo? Claro. ¿Y qué pasa cuando una persona no firma un contrato? Claro que sí. De hecho, el contrato como tal, a quien protege es a la empresa. Es importante que lo entendamos. El hecho de que yo no tenga un contrato no quiere decir que mis derechos están limitados. También el artículo 3 del Código de Trabajo nos indica que toda renuncia, toda disminución de los derechos laborales, ipso iure, es decir, de pleno derecho, son nulas. Es decir, si yo vengo y digo, renuncio a mis derechos, le firmo, le pongo la huella, toma fotos y todo lo que usted quiera, eso es nulo, porque el Código de Trabajo es muy proteccionista, es muy garantista, ¿verdad? El no tener un contrato, ¿a quién complica? A la empresa. Si yo inicio un proceso, entonces usted va a tener que comprobar que en efecto yo estoy mintiendo. La carga de la prueba va para usted. Hay diferentes tipos de contratos, así que yo recomendaría, y esto se lo recomiendo mucho al sector empresarial, que el contrato no lo haga una vez y para siempre, sino que lo vaya renovando. Porque ¿qué pasa? A veces yo lo contrato a usted para X labor, y cuando pasan 2 años ya está haciendo 2, 3 y un montón de cosas más que no tienen nada que ver. Yo no estoy diciendo que el trabajador se limite y que haga lo mínimo de ninguna manera, pero no puedo yo contratar a alguien para producción audiovisual y después decirle que tiene que estar de guardia de seguridad, porque yo lo puse. Eso no es correcto. Entonces acá es donde entra lo que se llama despido indirecto. El despido indirecto es cuando reduce usted las condiciones mínimas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo la contrato a usted y empieza trabajando 8 horas y le pago, ¿qué? 25,000 lempiras? Y luego yo no le doy trabajo. Entonces, ¿cómo usted va a trabajar si yo todo se lo asigno a otra persona? Aquí entra el despido indirecto. Hay muchas situaciones. El trabajador tiene que conocer cuáles son sus derechos y sobre todo cómo accionar, porque hay plazos y los plazos son perentorios. ¿Qué es perentorios? Que terminan en un tiempo establecido, y si usted lo hace fuera de tiempo, pierde derechos. ¿Y qué pasa si una empresa violenta los derechos? ¿Cuáles deberían ser los pasos a seguir de esa persona para que se hagan valer sus derechos? Esa es una excelente pregunta. Bueno, primero tengo que ubicarme en cuál es mi situación. Tengo un contrato y qué tipo de trabajador soy. Ejemplo, soy un contrato por tiempo indefinido, tengo un contrato, por tiempo indefinido, soy un empleado, no hay ningún problema, me despidió. Entonces, tengo hasta 60 días para iniciar el proceso administrativo. Yo tengo que evacuar primero el proceso administrativo para poder abrir la ventana judicial, es decir, para yo ingresar una demanda, no puedo hacerlo inmediatamente. ¿Y por qué, se preguntarán ustedes, tengo que hacer eso? Yo no quiero. Bueno, con una única finalidad, es de bajar la mora, porque cada juez está conociendo 3,000 expedientes. Por eso tardan 8, 9, 10 años las demandas. Entonces procuran, hay un departamento que se llama Departamento de Conciliación, entonces buscan la manera de llegar a acuerdos. También es importante mencionar que si bien es cierto está el plazo de 60 días, tenemos el otro plazo que es de 2 años. ¿Y conforme a qué? Bueno, conforme a la ley del salario mínimo. ¿Y qué podemos exigir durante 2 años? Derechos adquiridos. Derechos adquiridos. Ok, cesantía es lo mismo que prestaciones laborales. Eso nace de un contrato por tiempo indefinido, más el preaviso. Eso no es parte de los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos, ¿cuáles son? Su salario, sus vacaciones, incluso sus horas extra, sus bonificaciones. 13º proporcional, 14º proporcional. Esos son derechos adquiridos. Tengo hasta 2 años para solicitar un reajuste de salario mínimo. ¿Cuándo solicito reajuste? Cuando me están pagando menos de lo mínimo legalmente establecido. Ok, excelente. O sea, qué importante saber este tipo de detallitos, ¿verdad? Que a veces muchas personas pasan por alto, porque muchas personas que no se les dan feriados, que trabajan horas extra, no les pagan los que les deberían pagar porque desconocen, ¿verdad? Es la falta de esta información o la falta del hábito de conocer los códigos, las leyes, para que uno al momento de llegar a un empleo llegue empapado de conocimiento. No sé si le gustaría como agregar o aconsejar algo a esas personas que andan en busca de un empleo, nunca han trabajado, cuáles son al momento de llegar a la empresa, cuáles son los derechos que sí o sí tienen que ser, por decirlo así, respaldados y que les tienen que respetar. Acá tenemos una situación y es que la realidad de Honduras no permite hacer muchas cosas.
¿Por qué le comento esto? Porque una persona está 3 años buscando un trabajo. ¿Usted cree que esta persona llegará exigiendo todos los derechos que le da el Código de Trabajo? No pasa, porque los conoce, pero él tiene que pagarle la escuela a su hijo, él tiene que pagar la comida y la luz si no se la cortan, el agua potable. Entonces acá tenemos un problema de Estado, un problema ya que está relacionado con el Poder Ejecutivo, con el Congreso, que no están velando efectivamente por el cumplimiento. Yo lo orientaría más por ese lado. Creo que el trabajador sí es bueno que conozca. Y es mucho mejor que conozca cuando ya, cuando ya tiene un contrato por tiempo indefinido, porque sabrá qué hacer. Pero el Estado es quien debe velar por el fiel cumplimiento. El Código de Trabajo establece garantías mínimas. ¿Qué quiere decir? Nadie debería tener menos que eso. Yo le podría hablar acá, si gusta, de derecho sindical, de contratos colectivos, que el contrato colectivo es todo aquello que tiene que ir muy por encima del Código de Trabajo. No vamos a hacer un contrato colectivo. La UNA es un ejemplo, menos de lo que establezca el Código de Trabajo. No puede ser, tiene que ser más. Pero ¿qué pasa? Y me ha pasado, personas que me dicen, bueno, quiero que me despidan, voy a notificar a la empresa que haremos un sindicato, vamos a hacer una solicitud 30 personas y al día siguiente están despedidos. Tienen derecho a hacer un sindicato completamente, pero ¿qué pasa? La realidad no permite la ejecución de esos derechos. Entonces es un tema grave. Incluso les voy a regalar un tip importante. El código establece que el derecho sindical lo tutela de una manera increíble. De hecho, se llama un fuero. ¿Qué es un fuero? Es una protección especial. Tenemos el fuero militar, por ejemplo. Ellos son regidos bajo su código militar, no bajo nuestros códigos comunes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo notifico a la empresa que tengo ya todo listo para poder iniciar un proceso y llevar a cabo la creación de un sindicato, y también notifico a la Secretaría de Trabajo y usted me despide, ahí se mete en un tremendo problema, porque está violentando ese derecho fundamental a la sindicalización. Pero esto muchas veces no lo saben y por eso pasa lo que sucede. ¿Podría ahondar un poquito más sobre los derechos sindicales? Claro que sí. De hecho, la sindicalización está más orientada a protegerse entre sí. Se escogen autoridades. El contrato colectivo, como le comentaba, son pactos, son acuerdos entre empleadores, entre trabajadores, que deberían ir orientados a mejorar las condiciones laborales. Le voy a dar otro ejemplo, el del SANAA. Tienen un contrato colectivo, usted hace un cálculo de prestaciones normal, le aparece que de 1 millón, pero según el contrato de ellos les van a pagar 2,5 millones. ¿Por qué? Porque no tienen jubilación, primero. Y segundo, porque el contrato colectivo lo dice. Entonces son derechos que están estrictamente relacionados con los sindicatos, pero que la realidad no permite. Intente hacer un sindicato en un banco a ver qué va a pasar, luego me cuenta. No lo van a permitir, pero la ley ya nos indica que es una posibilidad. Pero es importante que nosotros conozcamos nuestros derechos, porque si no los conocemos, nos pueden perfectamente hacer una simulación de contratos cada 2 meses, esperan 2 semanas, lo contratan otra vez, le dan 3 meses, después 1 mes. Esto es una simulación contractual pura y usted tiene derecho perfectamente por iniciar un proceso judicial. Muchísimas gracias, abogado, por brindarnos tan valiosa información y recalcar a todas esas personas que conozcan sus derechos, porque si no fácilmente podrían ser violentados, y qué importante, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué documentos le debería decir a esas personas que deberían de tener a mano para saber sus derechos? Gracias a usted, Carla, ha sido un espacio muy agradable, el tiempo se ha ido muy rápido, yo lo sabía, porque cuando hablamos de estos temas hay muchas preguntas, muchas dudas. Yo les recomiendo que se informen, lean el Código de Trabajo, si no lo entienden creo que ya no hay excusa con la inteligencia artificial, que ese es un tema también. La inteligencia artificial en el trabajo, la inteligencia artificial de relaciones, pueden preguntar cualquier cosa, pero tampoco se dejen llevar por lo que aparece ahí. Busquen mejor una norma física y conforme a esa física y actualizada, estudien y pregunten, y eso les va a permitir tener un conocimiento mucho más amplio de sus derechos laborales. Y también que busquen a una persona especializada en ese tema para que los oriente, ¿verdad? Sí. Para que los oriente sobre estos temas. Si todavía no están seguros con lo que buscan en internet, que a veces no es muy confiable la información, buscar una persona, un abogado que los oriente sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, qué importante saberlo. Claro, y bueno, usted lo mencionó, no solamente buscar un abogado, sino un abogado que conozca el tema y que lo maneje, porque ahora cualquiera puede hacer un TikTok, y si usted se fundamenta en lo que dijo un colega en TikTok, y a veces está incorrecto.
Muchas veces hay contenido que está malo, está incorrecto, errado. No lo haga, busque información verificada para que accione. Y recuerde, tenga en cuenta los plazos. Vienen despidos masivos, ley de servicio civil 15 días, código de trabajo 60 días para que inicie acciones. Muchísimas gracias, abogado, por acompañarnos el día de hoy y brindarnos tan valiosa información, y sobre todo recomendarles a todos de que conozcan sus derechos, de que tengan sus documentos a mano, que no se dejen guiar por cualquier información que vean en redes, sino que verifiquen la información. Si tienen alguna duda, por favor, hacerla saber en los comentarios. Si quieren saber sobre otro tema de derechos laborales, nuestro abogado Christopher con gusto nos estaría aclarando cualquier tipo de dudas que se le genere, así que muchísimas gracias.